Le decimos que sí a Malta ¿Trabajar? o estudiar. Mm. Bueno, hoy vamos a hablar en este podcast sobre cómo es vivir en el extranjero 2.0, pero hoy queremos hablar sobre qué es mejor, irte a estudiar o a trabajar, pero hoy vamos a hablar específicamente de Malta. Malta. Bueno, como les decía en el video pasado, Malta llegó a mi vida de una forma súper especial. No tenía ni idea de que era Malta, así como muchos ahora. Ahora sí que es más conocido, en verdad, pero aún mucha gente se dice, ¿dónde queda Malta? ¿Qué es eso de Malta? Sí, exacto. A mí, por ejemplo, también me pasó igual porque yo escuché sobre Malta cuando tú me dijiste, como yo estoy viviendo en Malta, pero en realidad yo no había escuchado antes de este increíble país, que es pequeño, pero increíble. Exacto. Malta es una isla, es un país que queda justo en el Mediterráneo, detrás de la patica de Italia. Sí, mucha gente, de hecho, lo confunde con Italia. Piensa que es como una ciudad, pero no. Malta es un país independiente, una antigua colonia británica, muy Sí. interesante. Su idioma principal es inglés y maltés. El maltés es loquísimo, ¿no? Sí, es una mezcla entre inglés, como francés, bueno, tiene diferentes. Sí, tiene muchos idiomas Pasa exactamente como en San Andrés, algo así, que ellos también con tienen el su propio. criol. Exacto. Exacto, es una mezcla como de verdad un montón de idiomas. O sea, tú llegas, escuchas maltés y dices, ¿qué es ¿Qué esto? es este idioma? Son muy Sí, chistositos, en verdad. Al inicio chocan un montón porque son personas secas, directas. O sin sea, yo creo que filtros. ese es el primer choque que tú llegas a, no, independientemente de Malta, tú llegas a un país en el extranjero y dices, esta gente tan grosera, como tan antipática, Sí, eso pasa, ¿no? porque nosotros estamos acostumbrados a mi besi, que se le ofrece, mi amor, siga que... Somos como muy. Sí, somos demasiado empáticos. Allá son, ¿what? Ella, Sí. Madonna. Y en realidad es que en Europa es diferente. Las personas siento yo que no andan con tanto filtro, sin tantas Cero, penas. Es como si no les gusta algo, al simplemente te lo grano, dice. Exacto. al grano, ellos son directos. Pero bueno, entrando en nuestro tema, cuéntanos. Tú nos decías en el podcast anterior que ibas a Malta porque querías estudiar, pero ¿cómo fue esa transformación en que ya no solamente estudiaste, sino también pasaste a trabajar? Claro, aquí es muy importante que para mí, o sea, mi sueño, como les decía, es viajar. ¿Y qué necesitas para viajar? Comunicarte. ¿Cómo te comunicas? Con los idiomas. Entonces, yo en Bogotá no tenía un buen inglés, en verdad, que en mi colegio, no les voy a decir cuál es, eh, no teníamos un buen inglés, apenas era el inglés de la grabadora, la profe en Ah, inglés de todos nos aprendemos sí, una canción, no sé qué, el verbo y ya to be, está. Sí. sí. Entonces, para mí fue muy importante invertir en mi educación porque yo necesitaba llegar a viajar a cualquier lugar y poder conversar contigo, que me cuentes tu Exacto, sí. cultura, hablar, no perfectamente, yo lo tenía claro, pero yo quería hablar. Entonces, primero invertí en la educación, que era muy Sí, importante, y si quieres te cuento entonces cómo fue llegar a la aula de clases y cómo sí, claro, primero, fue ¿cómo, un cómo fue choque. estudiar? O sea, fue un choque total porque no había ningún colombiano, para empezar. La profe era británica, era de Londres. Su acento, perfecto. O sea, un inglés top. Para mí, mi inglés favorito es el británico, pero es totalmente diferente. A nosotros nos enseñan el inglés americano, el de las pelis, o sea, y acá en Malta Sí. no se habla ese inglés. Son como slacks totalmente diferentes y yo no entendía nada. Me costó muchísimo y yo pensaba como, pucha, ¿cuál va a ser ese día en el que yo ya no tenga que pensar, sino que pueda hablar? Y Pero, me frustraba muchísimo porque había mucha gente de mi salón sí, que ya, ya hablaba perfecto, sí, pero ¿pensaste en algún momento en renunciar? Como, obvio. no, siento que no estoy aprendiendo, ya no quiero volver a clase. No, obvio, es que yo soy la niña apenas, o sea, a mí me da oso todo. Y como Uf. que literalmente me ponían a leer o tú qué opinas de tal tema y hablar delante de todos era como, pum, póngase roja y no tengo ni idea cómo conectar qué cosa. Porque a muchos de nosotros nos pasa, yo creo que también te pasó a ti, de que lo tienes aquí
Sí, estudias en la prueba, porque para empezar te hacen una prueba a ver en qué nivel vas a quedar. Y yo quedé como en una 2 intermedio. Y yo, bueno, pues por lo menos no estoy tan sé, mal, sí, exacto. pero parce no sabía, o sea, no sé cómo comunicarlo, no sé cómo expresar lo que tengo acá. Y es todo el tiempo, práctica, práctica, consistencia, disciplina y dejar la pena. Es como aprender el español. Tú no aprendes el español en un año. Tú tienes que ir a Exacto. párvulos, después a primaria, secundaria, y aún así, tú me puedes preguntar ahora, qué sé yo, el tiempo, yo no sé qué Sí, dime cuál es participio el y yo, participio el del del español, pretérito. y Ujú. yo, no tengo ni idea qué es eso. Exacto, sí. Bueno, entonces nos dices que las clases te gustaron, fueron divertidas, tus compañeros de clase, o sea, te Sí, gustó. es que es un choque cultural tremendo. O sea, mi amiga era de París, imagino. Mi otro amigo era de África. O sea, y así, un Claro, montón de conectas con gente gente de que otros a países pesar de que tú no puedas hablarle y tú con esas ganas de, parce, cuéntame que del África. chisme. Pero pues tú eras como, yes, hola, no sé qué, y ya. Entonces, era ese choque inicial de no me puedo comunicar, pero tú lo intentas y tú ves que todo el mundo con errores, sin hacer una frase perfecta, Sí, empieza a soltarse y a olvidársele eh, la perfección y empiezan a hablar. claro, como que ya no te da pena que te vayan a criticar, Nadie te se vuelve más critica. como un tema de comunicarte, Ese es algo que tú tienes que entender. Aquí lo más crítico eres tú contigo mismo. Y eso es lo ¿cierto? más duro. Tú no hablas porque quieres hablar perfecto. Pero es que ¿quién habla perfecto al inicio? Nadie. Y bueno, pasas el tema de que estudiaste, tomaste experiencia y llegas a Estudié, trabajar. estudié 3 meses y ya lo dejé hasta ahí, obviamente por tema de dinero. Ujú. Y pues como yo venía con mis ahorros, dije, no, hombre, desde el primer momento yo empecé a trabajar, porque estudiaba y trabajaba como buena colombiana. Dije, no. Sí, Yo llegué súper rápido a conseguir trabajo, puse en Facebook como ofertas en Malta. A los 2 días de haber llegado a la isla, yo ya tenía trabajo y dije, parce, pues es súper la bien. hice. El sueño, obvio, quien no quiere llegar a un país nuevo y Claro, conseguir tan en rápido trabajo. euros. Yo dije, no, pues no me voy a gastar mis ahorros, mejor dicho. Yo conseguí trabajo El y me sueño. dijeron como, vas a hacer housekeeping. Yo, ¿qué es housekeeping? Traductor, Google Translate. Decía Sí. como ama de llaves y yo, parce, eso suena como todo. Ama de llaves. Claro, todo. Yo, o ¿Qué hace tu sea, hija en Europa? No, mi hija es ama de O llaves. sea, yo voy a ser como la supervisora. En mi cabeza yo, permiso, con permisa. Y la queso. Y Y entonces, llegué, era un hotel y ama de llaves es literal limpiar habitaciones. Yo jamás en mi vida, o sea, yo siempre había trabajado en escritorio, sí. administrativo, nunca había trabajado ni siquiera de mesera, o sea, yo nunca había tenido una inmersión así y para mí fue durísimo. O sea, ¿tú crees que sabes tender una cama? Pues sí, normal, ¿no? Cero, no creo que sepas tender la marca. Yo hasta ahora no, ni siquiera pude, o sea, fue muy difícil porque esa gente es perfecta, teniendo la cama, haciendo un aseo, te tocaba hacer como, no sé, eran como 20 habitaciones, súper rápido. Para empezar, la Wow. gente, a ellos no les importa que tú no sepas No inglés. inglés, o sea, tienes que llegar a trabajar. Si Igual, tú estás buscando trabajo, se supone que ya tienes que saber inglés. No había claro, ninguna colombiana, eran dos serbias, señoras que ya no tienen la paciencia para explicarte y tú piensas que es personal, como esta señora me trató te mal, odia. te lo tomas muy, muy a pecho. Obviamente estás Y aprendiendo lloras. muchísimo. Entonces fue Qué duro. horror. Aparte, el idioma, lo que les decía, me decían como, ella me dijo, ve a limpiar el ascensor, pero para mi ascensor es elevator en inglés. Claro, en americano. En británico es lift. Esa señora me dijo eso, yo me fui a limpiar una pared 3 horas. Cuando ya me vio, yo, ¿qué está haciendo, niñita? Y yo, pues limpiando el El lift. lift. Le Y queda una mancha acá al lift. literal se burlaban de mí como, esta no sabe qué es lift. Y así, entonces es duro, es una crítica que vas a recibir, o sea, es algo que tú tienes que prepararte para eso. No sabes, aprender cuesta, te tocan los errores, Sí, porque si quieres como yo, que tengo que trabajar para vivir y eso, pues hombre, te toca empezar desde abajo. es cierto. Y bueno, pues acá mi caso fue diferente porque, como lo dijimos lo mencionamos en el podcast anterior, yo llegué, pero tú ya estabas para guiarme, ¿no? Pero viene también el tema de que para mí yo también estaba con una
agencia, no, bueno, no, con una academia de educación Claro, tú venías que estudiando. yo venía estudiando inglés porque yo venía preparándome como en algún momento el inglés me va a servir para algo, ¿no? Y pues sí, la verdad es que me sirvió, pero es un inglés americano, como tú dices. Entonces aquí cuando llegamos al tema de pedir trabajo en otro idioma y que aparte los acentos son diferentes y que juegan, a veces esos acentos juegan en contra de uno, Total. porque también está el miedo. Entonces mi proceso para conseguir trabajo fue como no publicar en Facebook, sino fue ir restaurante en restaurante, porque yo quería como algo nuevo, ¿no? O sea, yo no quería nada más administrativo, quería un cambio. Entonces yo dije, pues qué rico trabajar en un restaurante con vista al mar y que sea algo diferente. Y fue Total. cuando empecé a pasar mis hojas de vida, como los CVs, Los currículums. exacto, en Malta, y allá tú pasas con tu hoja de vida y vas restaurante por restaurante diciendo que estás buscando trabajo y que tienes experiencia. Pero ojo ahí, porque yo desde el momento cero fui muy honesto en ese restaurante y dije que yo no tenía experiencia. Porque ahí uno también tiene que ser muy honesto, ¿no? Total. Como no jugársela a uno en contra de decir que tiene experiencia en algo cuando en realidad no la tiene. Porque vi con personas también como colombianos mintiendo en su currículum diciendo que sí tenían experiencia en algo que jamás habían hecho. ¿Y qué pasa? Yo, desde mi perspectiva, uno, hablas mal de ti porque estás consiguiendo trabajo en algo que definitivamente no tienes nada de experiencia y estás mintiendo. Y dos, no solamente estás quedando mal tú, sino también tu Tu país, país, obvio. que es lo que a veces uno no piensa, ¿no? Que porque tenemos todavía la mentalidad en Colombia de que ser avispado es lo mejor. Y eso es algo con lo que yo voy en contra. Entonces, pues fue Claro. muy honesto. Dije que pues solamente era la primera vez que estaba tratando de conseguir trabajo como camarero. Me dieron la oportunidad, conseguí la experiencia, mejoré mi inglés y terminé siendo el barman. No, es que ahí se ve tu progreso. Es que, por ejemplo, lo que tú dices, a mí me pasó, yo por querer hacerle la trampa al sistema de estoy cansada de trabajar en lo mismo, porque Sí. yo siempre dije, o sea, ese trabajo de housekeeping y cleaner para nada es desmeritorio, tú lo No, y aparte respetas súper fuerte, muchísimo claro. y es como valorarte, aprende a valorarte y decir, Sí, tú cuando viajas al extranjero te olvidas de quién eres. Tú no tienes carrera, tú no tienes un buen apellido, tú no tienes un nombre, si es que en Colombia eres alguien, aquí nadie te conoce. Así que tú exacto. empiezas de cero y tienes que respetar todas las cosas que hagas. Y es muy importante ser honesto, como dice Will. Yo en ese desespero de no quiero ser cleaner, pues como yo era administradora de empresas, me postulé a un hotel a ser administradora. ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue esa No, experiencia? o sea, yo dejé a mi país como un culo. Dirán, no, así son No, 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 todos. yo me aprendí. Yo dije, voy a hacer un monólogo en mi cabeza. Sí. Pues yo fui a hacer el ridículo de mi vida porque yo no tenía ni idea de inglés. Y esa señora me hizo un montón de preguntas y yo solo le decía, yes, I'm business administration. And yes, I'm business administration. O sea, What hacer un is your name? ridículo. Yes, I'm a business administration. Literal, fue horrible, horrible. O sea, fue la peor humillación. Ella me dijo como, no me llames, nosotros te llamamos ya. Bueno, ya sabe que no lo van a llamar. Literal. Entonces fue como entender, no estoy preparada para esto, tengo que ser honesta conmigo mismo eh, y ya, hacer otras cosas. Tenemos que pasar por ese proceso de ir pasando peldaño por peldaño. Puede que a ti te funcione más rápido y que tú Exacto. de una la cojas o que tú tengas un mejor inglés o que tú tengas suerte. O sea, va a depender de cada persona, pero eso va a ser transformador para ti. En mi caso, todos los trabajos que tuve me han aportado a ser lo que soy ahora. Bueno, la verdad es que yo solamente pasé por un empleo, que fue porque me encantó, la verdad. Estas puertas que me abrieron en este restaurante en Malta fue increíble, aprendí muchísimo. Yo empecé como camarero y ya después tuve la oportunidad de aprender a hacer cócteles, a hacer cafés, cosas que yo jamás me imaginé aprender a hacer. Total. Y bueno, no, después me presenté a una entrevista que era, bueno, en Malta es muy popular uno presentarse para ser game presenter, que es un trabajo muy bien pago. Tiene obviamente como en todos los empleos sus dificultades, sus pros y sus contras. Hice la entrevista, pero como yo no tenía, mi residencia era solamente anual, pues eso me jugó en contra porque ya habían cambiado como un proceso y no pude aplicar.
Pero me gustó muchísimo porque en el momento que yo presenté esa entrevista yo ya tenía un mejor nivel de inglés, entonces entendí, sentí que me fue bien e incluso dejé a un lado el curso de inglés que estaba haciendo en Colombia porque em, sentía que aprendía más como en la práctica. Yo siento que uno también a veces se tiene que arriesgar a eso, ¿no? Total. A, a convivir con las personas en otros idiomas porque ahí tú aprendes palabras que tal vez nunca habías escuchado y a uno no le da pena, como no entiende como qué significa eso y las demás personas te van a decir qué es y aumentas tu lenguaje. Claro, es que el cerebro es un músculo y puede que tú tengas mucha información y estudies, pero si tú no practicas, tú No tienes jamás vas a tener la experiencia. habilidad Exacto. de poder comunicarte e ir mejorando la rapidez, ¿sí? Pero bueno, tú ya tuviste la experiencia de estudiar, uno, ¿cierto? Y trabajar. Teniendo ya las dos experiencias, ¿tú qué le dirías a nuestros oyentes? Pues es que no hay ¿Qué es ninguna mejor? mejor, no hay ¿Qué es mejor? ninguna mejor. Va a depender mucho de tu propósito. ¿Tú qué quieres hacer? ¿En qué nivel estás? Tienes que hacerte un autodiagnóstico súper importante. ¿En qué momento estoy? Vamos a empezar con mi caso. Yo no tenía ni idea de inglés, o sea, lo que sabía era muy básico. Sí, Y si yo empezaba a trabajar así, me iba a quedar estancada en una zona principiante de cleaner y así, que es muy respetuoso, como te digo, pero lo que yo siempre quise es comunicar, así que yo necesitaba estudiar. Así que en mi caso, mi objetivo era llegar a comunicarme en algún momento, así que para mí era muy importante estudiarlo. ¿Cuánto tiempo? Pues ya va a depender de tu presupuesto, si tú quieres vivir allá sí. o si tú simplemente quieres vivir una experiencia, ¿sí? Es importante que te autodiagnostiques contigo mismo y seas honesto. ¿Yo qué quiero? ¿Esto me hace feliz? Simplemente quiero ir a turistear, quiero hacer mi vida allá. Ahí es donde yo entraría a analizar el tema del trabajo. Bueno, sí, es un buen punto, ¿no? Porque cuéntanos tú, en tema de trabajo, ¿cómo es la vida allá? O sea, cuéntanos cuánto ganabas, o sea, más o menos, seamos honestos de, ¿viviste bien? Exacto. Bueno, al principio lo que pasa es que el trabajo en Malta depende muy bien, como tú dijiste, de qué tan buen nivel de inglés tengas. En mi caso, bueno, yo tenía un inglés, bueno, no el mejor, pero tampoco el peor, era como un intermedio. Claro. Entonces pasé la entrevista. La ventaja que yo tuve en ese lugar fue que habían al inicio como como tres colombianos donde yo trabajaba. Entonces, cuando yo tenía los turnos con ellos era más fácil comunicarme, pero también eso me jugó en contra porque cuando estaba trabajando solamente hablamos en español y no estaba aprendiendo mucho. Claro, es que eso es importante. Y Hay un paréntesis. Obviamente tú te vas a querer hacer cerca de tu gente, pero la única forma de aprender es tomando el riesgo de exacto, hablar en inglés o en el idioma que tú quieras. Entonces, no, o sea, tengan un amigo latino porque no, nadie es como ellos, pero el en el círculo aprendizaje social juega en es contra. muy importante al momento de hablar un idioma. Exacto, entonces, ¿qué pasó? Eso me estaba jugando en contra porque pues, estaba hablando. Yo, como les había dicho, yo no paré mi curso de inglés en Colombia y le di prioridad como al tema de aprenderlo por experiencia, o sea, por estar hablando y demás. Y pues ahí me jugó en contra y llega el momento en que mi jefe me dice, mira, tú eres muy bueno trabajando, me gusta tu actitud, pero no estás mejorando el inglés. ¿Qué pasa? Dependiendo del nivel de inglés que tú tengas, te pagan. Entonces a mí yo llegué a entrar ganando 5 euros la hora, porque en Malta pagan por horas. O Sí. sea, dependiendo de qué cantidad de horas tú trabajes, ese va a ser el salario que vas a ganar al final del mes. Y aparte de eso, tienes que pagar impuestos sobre el dinero que te ingresa. Es decir, que esos 5 euros, no, en realidad al final no van a ser 4, son como 4 euros con 50 más o menos. O sea, y con eso no vas a vivir. Porque hay que ser honestos. O sea, yo con 4,50 € no iba a vivir porque tenía que pagar una habitación que me valía 450 euros al mes. Entonces, eso más los bills, que eran como 60 euros más la Los bills, comida. para los que no sepan, son los servicios Exacto, los públicos, servicios públicos, más la comida. más tu plan de celular. Exacto. Entonces, son cosas que tú dices como, o sea, me vine, ese es el primer golpe que uno le da, que uno dice como, ¿me vine a qué? O sea, me vine a literal comer mierda en otro país Ujú. porque no era lo que uno se esperaba, pero o me ponía a llorar o mejoraba. Entonces, ¿qué hice? Dejé de compartir tanto tiempo con ellos y pedía más turnos con personas que no hablaran mi mismo idioma. Mejoré, mostré más habilidades y pues me subieron la hora 50 centavos. O sea, eso suena re poquito, pero a la cantidad de horas que tú trabajes, pueden Suma, ser suma porque al final del mes pueden llegar a ser hasta 300 euros. claro.
Y luego entonces seguí mejorando y ya me empezaron a pagar 6 euros y terminé ganando 6 euros con 50 al finalizar. Pero es esto, es como que uno, lo que tú decías, uno no se puede quedar, si tu plan de vida es aprender a hablar inglés y quedarte en otro país, pues tienes que enfocarte en eso y no rodearte solamente de personas que hablen tu mismo idioma, porque va a ser más fácil tu comunicación y va a tener prioridad a hablar en español. Entonces no, al final del día no aprendes nada. Claro, y entre más sepas o más ventajas. Por ejemplo, en el caso de los meseros tienen algo muy importante que son los tips. Las propinas, Claro, sí, tú ganabas 4,50, pero te daban comida sí, y aparte te daban comisiones, bueno, las propinas. propinas, sí. Era muy bueno porque, claro, allá se tiene la costumbre de que te dejan el 10% o, bueno, es diferente, entonces eso también a uno le genera más ingresos. Entonces, al final del día, pues es más dinero. Entonces, claro, y que como es dinero en efectivo, por eso tú no tienes que pagar impuestos. Entonces, eso también era como un pro. Claro, era algo extra que tú te ahorrabas. Entonces aquí es muy importante que ustedes sean inteligentes con sus gastos, ¿sí? Claro, porque, bueno, allá en Malta hay diferentes supermercados y depende mucho del estilo de vida al que tú vengas, ¿no? Total. Porque como está el Welby's, que es súper costoso, también está el Lidl, que es muchísimo más Es barato. como en Colombia, mercar en el de uno versus en Carulla, ¿no? Exacto. O en el Pomona. O sea, tú decides si sabes que te ganas el mínimo en Colombia y te vas a mercar en Pomona. O sea, como ser también conscientes, ¿no? Claro. De tus ingresos versus tus gastos y qué quieres. Una cosa que me gustó muchísimo en Malta, hablando del trabajo, es que respetan mucho la hostelería. Es decir, como que respetan mucho tus horarios, que no te excedas en horas, cuidan muchísimo de ti, te respetan muchísimo. Eso me gustó mucho. En mi caso, hablo en particular, porque de pronto los demás tuvieron algunas experiencias diferentes, pero en mi caso en particular, yo lo vi así. En el restaurante donde yo trabajé, respetaban mucho como tus pagos y demás. Sí, eso es importante porque yo trabajé para una agencia de cursos de inglés y sí escuché muchas historias de que robaban. Sí, Entonces es muy importante que tú googlees, aprovecha hoy la inteligencia artificial, Google, Facebook. Hombre, esta agencia se llama tal, alguien ha trabajado en eso. Ingresa en los grupos de apoyo de Facebook, que hay muchísimos ahora, hay una comunidad sí. enorme y pregunta, eso es una herramienta que ahora las redes sociales no solo son para publicar estados, sino para ir más Y allá. para compartir información, ahora lo que tú dices de las agencias, bueno, yo no sé si estar a favor o en contra, porque claro, yo escuché un caso de una compañera que trabaja en ese mismo restaurante y ella estaba por agencia. Y lo que pasa es que ganábamos lo mismo, porque a nosotros, a ambos nos pagaban a 6 euros la hora, pero como ella estaba por agencia, a ella solamente le pagaban 5 euros. Total, es Entonces que la agencia se al queda final es un con, negocio. claro, porque ellos también tienen que ganar porque te ayudaron a conseguir un trabajo. Entonces es como más de lo que tú dices, investigar, buscar en redes sociales, Ujú. compartir información, o sea, también buscarla porque hay que ser conscientes de que no todo se lo van a entregar a uno en bandeja de plata. Uno también tiene que tomar como las riendas, ¿no? Y Total. buscar, indagar y demás. Y de paso, pues para eso estamos en Dique Sí, por si ustedes tienen más preguntas sobre esto, pues también nos pregunten, nos dejen en los comentarios qué más quieren saber. Y pues para eso estamos también para ayudarles y aclararles esas dudas, ¿no? Es que ese es nuestro rol, ayudarles a ustedes a una guía y a planear, porque es que la planeación es vital. ¿Vital en qué? En que tú tienes 3 meses como latinoamericano para regularizarte. Si tú esperas hasta el último mes, te jodes. En tema de conseguir el ID, en tema de ahorrar, porque es que cuando tú llegas te tienes que enfrentar a vacunas. Sí. Cuéntales tú, porque digamos que yo soy un cuento aparte, que si quieren esa historia, pues les contaré después, pero A mí que me tocó llegar a pagar primero. Para tener tu ID tienes que tener contrato de vivienda. Entonces, tienes que tener un contrato de vivienda, luego de eso tienes que aplicarte unas vacunas que las exigen por sanidad, así como ya las tengas así en ya las tengo. Colombia, Exacto. porque eso es un negocio, hay que decirlo Ujú. como es. En Malta también son tramposos. Entonces, es como el tema de si eres maltés, no nos odies. Pero eh, es eso. Tienes que, no importa que te hayas puesto esas vacunas en Colombia, igual ellos solamente aceptan las que se hayan puesto en Malta. Entonces está el contrato de trabajo, las vacunas, tu curso de manipulación de elementos hecho en Malta, el contrato de arrendamiento y ya ellos te hacen el contrato también directo con la compañía para la que vayas a trabajar y tienes que pagar, bueno, yo pagué en ese tiempo como 250 euros aparte para poder adquirir mi ID.
y las vacunas me valieron como 250 € también. O sea, O sea, es más o menos costoso. 1000 algo. Es más o menos tú tienes que tener en cuenta si la habitación fueron como 500 €, 450, y tienes que pagar la habitación y Depósito, aparte un depósito por el mismo valor. que es Y obligatorio. adicional, exacto, tienes que pagar a una agencia que te cobra la mitad del arriendo. O sea, de 450 yo tuve que pagar la mitad. Entonces tuve que pagar eso, entonces eran 450 más la agencia, más el depósito, más las vacunas, más el ID, eso fueron como 1500 y algo de euros. O sea, que si tú nos preguntas que si te tienes que venir preparado y con ahorros, te decimos que sí. Es muy importante tener un colchón al momento de tomar la decisión. Por si viajas a estudiar o a trabajar, es indispensable. Exacto. Entonces, pues bueno, ya después de pagar todo eso, me llegó mi ID y lo chévere de Malta es que es tan barato viajar. O sea, eso fue la parte que me gustó, que tú puedes viajar, pero eso es otro cuento que les vamos a contar en otro podcast. Ujú. Ahora, yo solamente tuve un trabajo. Durante todo el tiempo que yo estuve en Malta, solamente trabajé para una sola compañía. Es decir, yo terminaba mi turno y a la playa. Pero ¿y tú? Sí, yo sí es que soy una persona que no puede estar en un mismo sitio si no está feliz. Entonces yo, como te dije, empecé por cleaner y no me gustó, lo odié, duré una semana. Y dije, no, aquí no fue. Seguí, lo intenté, mejor dicho, limpié un colegio, después trabajé en almacenes de ropa, y ya, o sea, pasé por muchas experiencias hasta que terminé en Burger King, que fue durísimo, o sea, en verdad fue un choque cool. Porque digo cool, porque allá fue donde más aprendí, en donde más exigente me tocó, porque yo era cajera, imagínense, tras de que no sabía No, inglés, manejar plata donde me descuadrara, pero gracias a Dios estaba súper atenta, era trabajar de noche, o sea, fueron no, como peor. muchas experiencias, pero siento que esas cosas me ayudaron muchísimo a, a olvidarme de la pena, de mis Sí, traumas y de mis porque cosas igual tenías que y vender las enfocarme en el hamburguesas, inglés. O era o me defiendo o me echan, obvio. Pero tú trabajabas en la noche, pero ¿y en la mañana qué hacías? dormir. O sea, yo ya había terminado mi curso ahí de Ujú. inglés. Antes sí me tocaba en los otros trabajos ir a estudiar y después trabajar, que también era duro. Pero lo cool es que, digamos que en Colombia es más difícil hacer eso porque las actividades que hay para hacer Sí, externas de ocio son museos o salir con tus amigos, pero Malta es un lugar que se presta para que te olvides de tus penas. O sea, exacto. tú sales de trabajar cansadísimo y simplemente ves la vista y dices, vale la pena. Pero, ¿tú qué opinas de las personas, por ejemplo, que van al extranjero y tienen dos, tres trabajos? Depende, o sea, si es tu sueño, si tienes un objetivo y una meta, lo haces con berraquera. Porque también conocí personas que salían, por ejemplo, del restaurante donde yo trabajaba y era de inmediato que tenían que ir a trabajar a otro restaurante o hacer otras actividades y eran personas que tú las veías cansadas. Claro, es que es duro, o sea, es lo que te digo. Yo te hablo porque yo no tengo, digamos que, obviamente, yo apoyaba a mi familia en temas económicos, Sí. pero yo no tengo hijos. Mi dinero, una parte era para mis viajes o para disfrutarlo, así sea en una comidita. Pero hay personas que tienen hijos, que tenían que mandar dinero y de eso dependía. ¿Qué pasa? Que también ves mucho de que hay personas que se matan, pero al mismo tiempo van y se toman todo. O sea, depende de la vida que tú te quieras dar. Exacto. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta, que yo lo veía también en el tema de los estudiantes. Que si tú, por ejemplo, quieres ir a Malta a estudiar, hay muchísimas agencias que si también quieres ir a estudiar a Malta, nosotros también te podemos ayudar a gestionar el tema para que llegues a Malta a estudiar. Pero, ¿a qué voy con esto? Que no hay que confundir como la libertad que vas a encontrar en Malta y lo vuelvas un libertinaje terrible, porque también veía estudiantes y tuve la oportunidad de vivir con uno que la familia le enviaba el dinero para que pagara su plan de datos, para que comiera y demás, pero él se lo gastaba en fiesta. Total. Entonces es Prefería en como, fiesta que comida, inclusive. exacto, entonces también está esto, vas a encontrar también, por ejemplo, esto ya es otro caso aparte, que la oportunidad que te ofrecen de tu trabajar en otro país y demás, y que las jornadas son diferentes, y que claro, hay más horas de luz, y el trago es barato, entonces también veía compañeros que trabajaban súper fuerte, pero salían de trabajar y se gastaban todo el dinero de las propinas y demás en licor, Sí, es importante que recuerdes siempre tu objetivo. porque ¿A qué perderse es muy vine yo? fácil. Exacto. Y allá, acá tienes acceso a todo. O sea, si en Colombia tú crees que tienes acceso, no, acá, mejor dicho, esto es un mundo.
diferente. Todo lo en tienes como donde muy fácil. donde todo está a la mano, todo, todo, absolutamente todo, y nadie te juzga por eso. Tú puedes ir desnudo, aquí es re normal En las playas y ser demás. abierto con todo, no solamente con tu cuerpo, sino con las drogas, con el alcohol, con absolutamente todo, con las relaciones, porque en Colombia somos muy tradicionales de yo estoy con mi novio, pero allá tú conoces que la gente está con quien quiera, con dos, tres, cuatro a la vez, entonces Exacto, que está en el tema de las tú relaciones encuentras de abiertas son más todo, o marcadas. sea, Sí. es que acá hay tela para todo, mejor dicho. Sí. No se pierdan nuestros próximos episodios. Que también vamos a estar hablando de aplicaciones, de amores y desamores, que también es otro tema importante que tenemos para contarles. Bueno, pues y ahora los tips. Cuéntanos tú qué aprendizajes podrías decirle a las personas que tuviste, como con tus experiencias del inglés. Bueno, yo creo que es muy importante planearlo, lo que tú quieres hacer, el tema de planearlo y no dejar nada a la suerte. Porque si tú planeas muy bien lo que tú quieres hacer, de seguro tú llegas a este nuevo país y vas a encontrar todo más sencillo. No, no dejas como esos cabos sueltos de, ¿y si esto me pasa? ¿Y si me enfermo? Hay que planearlo muy bien. Son cosas de que mudarse a otro país, a empezar una nueva vida, no es algo que se deje a la suerte, desde mi punto de vista. No es algo que tú vayas a dejar a la suerte, es como estudiarlo todo. Ujú. No tampoco al tipo psicótico, pero sí como analizar si te enfermas, qué vas a hacer, si te sale más cara la renta de lo que tú tienes planeado, qué, como todas esas cosas. Entonces planear y estructurar muy bien tu viaje. Pero a pesar de eso, saber que no siempre puede resultar como nosotros lo pensamos Exacto. y tener esa posibilidad de que se puede ir todo al carajo, pero tú tienes que tener la actitud para afrontar. Y si me pasa esto, vamos al plan C. Exacto, es como también cómo te desenvuelves, porque bueno, teniendo tu plan y demás, cómo te Sí. desenvuelves en que no todo lo podemos controlar. Y eso sí que me ha costado muchísimo aquí, aprenderlo y saberlo manejar, porque uno no todo lo puede controlar, ¿no? Muchísimo, es que yo me acuerdo el Will que llegó, o sea, tú hablas inglés y no te lo creías, porque él no tenía un mal inglés, pero él no creía en sí mismo y le daba muy Exacto. duro. Y él me decía, es que me Sí. hablan y yo no entiendo. Y yo, pero como no vas a entender, inténtalo. Él se bloqueaba, porque tú sabías, pero te bloqueabas con los clientes. Exacto. Por ejemplo, tuve una vez que yo tenía que dar una pasta carbonara y normalmente uno preguntaba si uno quería, o sea, si tú querías pimienta o sal en tu pasta, de más. Y normalmente yo decía, would you like some salt or paper? Y la gente siempre me miraba como que, hasta que en una ocasión uno de los clientes me dijo como, what? Paper, paper on my pasta. Como, ¿quieres papel? O sea, yo le decía, ¿te gustaría un poco de sal o papel? O sea, no es paper, es pepper. Entonces son cosas así como que me costaban mucho, o por ejemplo también con cosas así como en Colombia me habían enseñado que uno tenía que decir para el postre dessert y no es dessert. Son cosas así que tú aprendes en el momento en que viajas, Sí, te obvio. equivocas, la gente te va a tratar bien, como también hay gente que no te va a tratar bien, porque también tuve otra experiencia en la que a mí una señora me hizo repetir el restaurante lleno y me hizo repetir una palabra en específico y no se me va a olvidar que era room y me decía como estás diciendo room mal. Entonces, delante de todo el mundo, la familia se reía de mí, pero o me ponía a llorar o hacía buena cara y no es como minimizarse, ¿no? Pero es también como tú manejas tus emociones y sigues atendiendo al cliente normal, como que no le prestas tanta atención y sigues haciendo tu trabajo, porque es igual, no es tu lengua materna. O sea, es como tienes que saber manejar eso. Sí, obvio. ¿Tú qué Y experiencias has tenido así? a veces esa gente, o sea, tú vas a encontrar gente como en todo lado, buena y mala. Entonces no te lo tomes personal. Porque muchas veces no solo los extranjeros, sino también latinos, te cierran puertas y son como, Exacto. no sé, como cerrados. Y uno se toma las cosas personales y les afecta. Y no es eso, o sea, es seguir. Mete la actitud. Aprender es un proceso que es cero lineal. Es una montaña Sí. rusa. Tú llegas sin saber nada, subes y dices, wow, ¿en Hoy qué sé. momento me puedo comunicar? O sea, se los juro que yo decía, yo nunca voy a poder hablar y después dije, no, lo voy a hacer. Pasaron 3 meses y yo ya tenía una conversación fluida sin estar pensando. Y yo decía, Exacto. ¿quién soy? O sea, siéntete orgullosa de esos mínimos, de esas pequeñas cosas que logras, así sean bobadas,
¿sí? Hoy voy a un Starbucks o al Burger King y me pido yo sola una hamburguesa. Lo digo mal, pero lo hice. Y me lo Y celebro porque pude. Porque exacto, hace, no sé, 2 meses jamás hubiera podido entender lo que ella me dijo. Me dio las vueltas, entendí, lo logré, lo celebro. exacto, es que también es importante uno celebrar esos logros. Y bueno, pues digamos que desde mi punto de vista, como yo no tuve la oportunidad de trabajar, de estudiar en Malta, yo digo que es como la experiencia de poder tú compartir con otras personas, es increíble. Pero Sí. no dejando el lugar que también puede ser imprescindible que estudies el lenguaje y sea como un tema inmersivo, ¿no? Total, es decir, analiza muy bien tu situación. Si puedes estudiar desde tu país, hazlo, invierte en eso para que acá puedas simplemente practicar. O si tienes los recursos para mejorar tu nivel, pues ya va a depender de tu, De tu presupuesto, sí. sí, 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 de lo que tú quieras, lo que te decía. Si quieren escribirnos algo personalizado, con gusto les vamos a ayudar porque para eso estamos aquí. Porque a la final tú vas a decidir si quieres estudiar o trabajar en Malta o, bueno, en otros países, porque uno no puede cerrarse a Total. solamente un Es que no hay país. una respuesta correcta. Exacto, tú puedes llegar y simplemente trabajar y en el proceso, mientras consigues el dinero, empiezas a estudiar. O tal vez no lo veas necesario porque tienes una habilidad. Todos tenemos habilidades diferentes, ¿no? No podemos como Ujú. centralizar en que no es necesario hacer esto primero, porque son historias diferentes, ¿no? Sí, igual, no se comparen. Nunca, o sea, yo Compararse es tan malo. nunca voy a poder ser como tú y tengo que aprender a ser competitiva conmigo mismo, ¿sí? No se conformen, mejoren cada día porque a eso vinimos, ¿sí? Exacto. Y pues nada, es eso. A la final tú vas a decir si es más importante estudiar primero, luego trabajar, trabajar y pagar tus estudios. Es algo que tú lo vas simplemente a decidir. Déjanos en los comentarios qué prefieres tú, si estudiar o trabajar en Malta, qué otras cosas te gustaría saber. Y nos vemos en un próximo episodio de ¿crees que es necesario hablar inglés para poder viajar al extranjero? What do you think? Déjanoslo saber en los comentarios. Y otra vez me encanta mi cuchara.